Bueno, aquí es importante que ustedes siempre tengan en cuenta esto. Como les digo, la manera de actuar, una vez que tenemos este paro cardiorrespiratorio, es inmediato. Cada segundo es sumamente valioso. Entonces, a mayor cantidad de tiempo, hablando de segundos que pasen, nosotros vamos a tener una probabilidad de sobrevida muchísimo menor con ese paciente. La manera de actuar aquí es prácticamente así, al momento. Eh, para esto, pues nosotros tenemos que tener o que tenemos que identificar, ¿no? De manera oportuna la parada cardiorrespiratoria. Y aquí justo les hago énfasis de nuevo en lo que ya les mencioné. Una de las razones más importantes para el fracaso de la resucitación es la demora en el reconocimiento del paro, porque justo si nosotros no lo reconocemos de manera instantánea, por lo tanto vamos a implementar una técnica tardía de reanimación y entonces pues este tiempo valioso pues lo vamos a perder y pues con mayor dificultad vamos a sacar al paciente del paro. Para nosotros poder identificar correctamente la parada cardiorrespiratoria, podemos tener algunos factores que se consideran predisponentes, o sea que si nosotros los tenemos en cuenta, ya podemos tener en mente que ese paciente puede entrar en paro en cualquier momento y así estar a las vivas, ¿no? Como se diría, estar bastante atentos. Estos factores predisponentes se pueden dividir en 5Hs y 5Ts, porque digamos que son, pues de alguna forma, algunos anomalías, ¿no? Que pueden estar causadas por muchas patologías, pero que estos son son, ¿cómo decirlo? El origen, ¿no? Para que se dé una parada cardiorrespiratoria, por así decirlo. En las 5Hs, pues tenemos hipovolemia, que ya habíamos visto, hipoxia, también ya lo vimos, hidrogeniones, hablando de balance ácido-base, que también ya se los mencioné un poquito aquí con lo de acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, bla, bla, bla. Este pues, va a descompensar al paciente, también puede desencadenar un paro cardiorrespiratorio. La hiper o hipocalemia, porque pues el potasio es bastante importante para la función cardíaca, entonces si está tanto incrementado como disminuido, va a causar una disfunción y pues puede detonar un paro cardiorrespiratorio, igual la hipotermia que ya habíamos mencionado. Por el otro lado tenemos las 5Ts, que en este caso la primera es de tratamientos, es decir, aquí sí ya podemos estar hablando nosotros en cirugía cuando estamos administrando tranquilizantes, anestésicos, que damos una sobredosis o tuvimos algún efecto secundario adverso y entonces podemos deprimir tanto al paciente que entra en un paro cardiorrespiratorio. Otra es el tamponamiento cardíaco. Esto se refiere a lo que ya también les había dicho, cuando tenemos algún tipo de estructura o de líquido que está afectando al corazón, ya sea a nivel del saco pericárdico, a nivel de tórax, que no deja que se contraiga correctamente el corazón, entonces puede desencadenar finalmente una parada cardiorrespiratoria, neumotórax atención, que tiene más o menos que ver relación con esto. El neumotórax atención es cuando se acumula aire en nuestro espacio torácico de la caja torácica a tal grado que ya no permite tanto la función de los pulmones como la función del corazón, porque ya no tienen espacio para dónde hacerse o para dónde trabajar. La trombosis pulmonar y la trombosis coronaria, porque pues, obviamente si tenemos afectación a estos dos órganos, o sea, que tenemos ahí pues obviamente los trombos que causan isquemia, hipoperfusión, obstrucción, lo que sea, pues ya vamos a tener una disfunción orgánica y pues el paciente va a entrar en un paro cardiorrespiratorio. Obviamente hay algunos de estos factores que son más fáciles de tratar que otros, hay algunos que son más fulminantes, como puede ser una trombosis en el corazón. Sin embargo, pues se pueden aquí, se cuentan, ¿no? Como estas 5Hs y 5Ts. De la signología que nosotros vamos a ver en un paciente pre-parada cardiorrespiratoria, o sea, antes de que se dé, pues justo son algunos que ya también ya habíamos mencionado, obnubilación, que es como un sinónimo de una depresión marcada, hipotermia, bradicardia, hipotensión, disminución o ausencia de la respuesta pupilar. Vamos a ver pacientes que tienen la pupila muy dilatada y la tienen fija, o sea, no van a tener reflejo o estímulo luminoso de que se contrae la luz, de que se contrae la pupila cuando nosotros ponemos luz enfrente. Esto también es bastante frecuente cuando nosotros estamos en la anestesia, que ustedes recordarán
en la clasificación de los planos anestésicos, que era plano 1, 2, 3, 4, el 4 era paro vulvar, y aquí ya hablábamos de pupilas completamente así dilatadas, ¿no? Y también pues vemos cambios del patrón respiratorio. Les digo, estos temas la verdad es que abarcan muchísimas cosas, entonces sí tienen que estar así muy, muy atentos, porque si no se van a perder. Acuérdense, estos son signos que vemos antes del paro cardiorrespiratorio y ya después tenemos los signos que son definitivos del paro cardiorrespiratorio. Aquí pues son simples, ¿no? Son obvios. Hay pérdida de la conciencia, ausencia de la ventilación, ausencia de sonidos cardíacos, es decir, pues no va a estar funcionando ese corazón, entonces no hay sonido. Y si no está funcionando el corazón, pues vamos a tener ausencia de pulso, ¿no? Aquí, cualquiera de estos signos que se presenten van a ser diagnósticos para un paro cardiorrespiratorio, o sea, lo podemos tomar como que ese paciente ya entró en paro. Entonces, pues, vamos a tener la penosa necesidad de hacer unas maniobras de RCCP. Aquí algo que es importante mencionar es de que si ustedes por inexperiencia o porque se pusieron muy nerviosos y ya, o sea, les está ganando el estrés y no saben qué hacer con ese paciente o no pueden auscultarlo bien, y no saben si realmente ya no tiene ventilaciones, si ya no tiene sonidos cardíacos, ustedes pueden iniciar el RCCP, ya que no hay evidencias que indiquen que si ustedes hacen un RCCP en un paciente que no está en paro cardiorrespiratorio, esto sea perjudicial. O sea, ahora sí que ante la duda, mejor actuar a quedarse con la, pues con la, digamos, ahí con la indecisión, ¿no? De no hacer nada o de sí o no hago, entonces no pierdan el tiempo en decidir si hacen o no, hagan y ya después se darán cuenta, yo creo que ya con las maniobras, si el paciente estaba en paro o no, pero si estaba en paro, pues ya lo ayudaron, si no, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Les digo, no hay evidencia que diga que lo afecten realmente al paciente. Estas medidas, este RCCP está dado por digamos, término, que es el de soporte vital básico, el cual constituye la base de actuación de toda maniobra de reanimación, es decir, este va a ser como el protocolo del cómo tenemos que actuar. La instauración de un soporte vital básico, pues debe ser, como ya les dije, lo más rápido posible, de forma inmediata tiene que ser, con el fin de pues, aumentar las probabilidades de éxito en nuestra reanimación. Antes de comenzar con este soporte vital básico, tenemos que mencionar algo que es importante y es que justo nosotros en el lugar donde estemos trabajando, ya sea en una clínica o si fuéramos a los quirófanos de enseñanza, tenemos que tener todo el material necesario y de forma ordenada a la mano, listo para usarse en cualquier momento, para no perder tiempo, para que nosotros podamos hacer todas nuestras maniobras de manera adecuada, de manera oportuna. Dentro de este material que vamos a necesitar, pues justo todo lo podemos poner en un carrito de urgencias o de emergencia, que aquí lo tenemos, en donde pues tenemos ambú, tenemos fuente de oxígeno, un laringoscopio para poder sondear al paciente, ahorita lo vamos a ver, tubos endotraqueales, igual van de la mano, catéteres para canalizarlo de diferentes calibres, de diferentes tamaños, para que podamos utilizarlos dependiendo, o bueno, independientemente del tamaño del paciente, pues tengamos siempre un catéter acorde a ese tamaño, jeringas igual de diferentes tamaños, con agujas de diferentes calibres, fármacos de urgencia, que también lo vamos a ver, y pues incluso hasta un monitor multiparámetros para pues, ver cómo está las constantes de ese paciente, ¿no? Cómo está la respiración, cómo está el corazón trabajando, cómo está la presión de CO2, cómo está la presión de oxígeno. Algo también aquí que es importante, pues es los integrantes del equipo de reanimación. Normalmente siempre tienen que estar en un hospital ya bien diseñado, tenemos que tener un equipo o más bien todo el personal tiene que estar capacitado, porque pues mucha gente incluso no va a estar presente, o sea, digamos, nosotros nada más de 15 personas que tenemos trabajando en un hospital, 3 saben hacer RCCP, pues no va a ser eso en ningún momento eficiente, ¿no? Entonces, aquí les menciono esto de los integrantes del equipo, porque justo hay bibliografía que menciona que tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, una de las principales causas del fracaso de la reanimación del paciente es la falta del entrenamiento, ya sea porque pues, hacen mal las técnicas de reanimación, porque no hay buenos protocolos y todo se hace en bolas y porque pues, el equipo no está organizado.
Entonces, normalmente se dice que ya en un hospital bien hecho, mínimo cada 2 veces al año, como mínimo, hay que dar capacitación a todo el personal para que todos sean capaces de poder ayudar a la reanimación del paciente. Obviamente cada persona va a tener una función en específico y así cuando se dé el paro, cuando se dé esta urgencia, cada quien va a saber qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento para que no se estén estorbando, para que no haya pérdida de estos segundos tan valiosos. Ahora ya bien, volviendo a estas técnicas de soporte vital básico, nosotros vamos a seguir un protocolo que es el más básico, es el más fácil que ustedes pueden encontrar, que es el ABC de reanimación. Hay otros tipos de protocolos que incluso pueden llegar hasta la F, o sea, A, B, C, D, D, E, F, así hasta la Z si ustedes quieren, o sea, pero este es el más básico porque se concentra a las cosas primordiales, por así decirlo. La A, pues va a ser de vía aérea, airway, que es asegurar la permeabilidad de esta vía aérea. B, de breathing, que es asegurar la ventilación adecuada. Y C, de circulation, que es asegurar la correcta circulación sanguínea, porque pues, todo esto pues, se va a ver afectado, ¿no? Comenzando con la vía aérea, pues lo primero que tenemos que hacer es esto, asegurarla una vez que el paciente entra en un paro cardiorrespiratorio. Para esto, pues, ¿cómo lo vamos a asegurar? Pues mediante la intubación endotraqueal, que ya también lo vimos. Aquí, pues, ¿cuáles son las consideraciones? Ya les había dicho, el calibre de la sonda va a cambiar dependiendo del tamaño del paciente. Normalmente tenemos que ayudarnos con un laringoscopio para poder abatir la epiglotis, que es esta de aquí, y estos son los cartílagos aritenoideos. Como ya les había dicho, en manejo delicado de tejidos, tenemos que hacerlo de una sola intención, tanto para no dañar al paciente, como en este caso porque es una urgencia y no podemos perder el tiempo. Entonces, aquí si se dan cuenta tenemos fuente de luz, sin embargo, lo que se utiliza aquí no es un laringoscopio, sino que es una guía para la sonda. Esta guía es más pequeña que la sonda, cabe en su interior, entonces primero se mete la guía, que es más fácil que entre en el orificio de la tráquea por el tamaño y después la sonda se mete, o sea, se introduce dentro de la sonda y se empieza a deslizar sobre la guía para que así podamos llegar correctamente a nuestra tráquea. Aquí, como ya les había dicho, este es uno de los ejemplos en los cuales podemos tener una estimulación vagal. Por aquí también está el vago, más o menos, en las paredes de esta laringe. Y si nosotros estamos picoteando y picoteando y picoteando con la sonda de esta zona, podemos hacer esta estimulación del parasimpático y ocasionar una bradicardia. Aquí, entonces, si nosotros teníamos un paciente que solamente tuvo un paro respiratorio, el cual llega a ser bastante común en cirugía, vamos a ocasionar que el corazón que estaba echándole ganas así para restablecer esa perfusión en lo que los pulmones volvían a funcionar, pues nosotros lo vamos a deprimir y tómala, pues ya entonces el paciente ya no solamente está en paro respiratorio, sino que ahora sí ya también es cardíaco, ¿no? Ya es completo. Entonces, por eso es importante hacerlo de forma rápida, de forma adecuada, de una sola intención de preferencia. Aquí también es importante que ustedes hagan el sondeo hasta nivel de la carina. La carina más o menos está aquí, que es en donde se bifurcan ya los bronquios principales, y la sonda tiene que llegar a este nivel para que nosotros podamos dar ventilación a ambos pulmones. Si nosotros nos pasamos de esta longitud y nos vamos a un solo bronquio, entonces el cambio o el intercambio gaseoso con las ventilaciones se van a ver nada más aquí, pues digamos, reducidas a un solo pulmón. Y pues si tenemos este paciente que ya tenía una afectación, que lo llevó a un paro respiratorio y nosotros nada más ventilamos un pulmón, pues entonces el efecto que vamos a hacer es mínimo, no va a ser suficiente y va a ser más complicado que el paciente lo regresemos de ese paro. También otro error común en esta zona, en esta parte del sondeo endotraqueal es de que si nosotros no visualizamos correctamente estas estructuras y metimos la sonda así como el ahí se va, muchas veces lo más común es de que se nos vaya esófago. Entonces, una vez que estamos en esófago, empezamos nosotros a dar las ventilaciones y en lugar de que se llenen los pulmones, se llena el estómago. Aquí pues lo podemos verificar simplemente por visualización, o sea, si estamos insuflando al paciente, si estamos ventilando y se dilata el abdomen, tenemos que sacar la sonda y volverla a meter. Obviamente aquí son segundos perdidos o minutos, ¿no? Que perdimos.
Entonces ya cuando estamos correctamente aquí en sistema respiratorio, lo que se va a dilatar pues es el tórax, ¿no? Porque vamos a estar llenando los pulmones. También aquí les puse un gatito porque justo para recordarles lo del laringoespasmo en los gatos, que si nosotros estimulamos mucho la zona de estos cartílagos con la sonda, se cierra esta laringe, entonces el paciente pues ya no va a tener, si cayó en paro respiratorio, ahora sí ya no va a haber forma en la que vuelva a respirar y pues prácticamente vamos a fallar, ¿no? En nuestra técnica de reanimación. También otro problema que llega a ocurrir con esta parte de la vía aérea permeable es que muchas veces tenemos algún tipo de obstrucción. Aquí yo les puse algunos ejemplos: inflamación, cuerpos extraños o neoplasias. El cuerpo extraño llega a ser lo más común. El típico perro que estaba jugando se tragó una pelota y se empezó a ahogar. Entonces, nosotros para poder, obviamente esto va a llevar al paciente a paro, para nosotros poder tener esta vía aérea permeable está indicada la traqueotomía de urgencia. Aquí nos vamos a olvidar un poco de todo lo que es la asepsia, o sea, el rasurado, la antisepsia, ¿no? Con yodo, con alcohol, o sea, no tenemos prisa, el paciente se está muriendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es rápidamente buscamos una navaja de bisturí, así pues podemos agarrar el paciente o lo podemos poner en decúbito dorsal, como sea más cómodo para ustedes. Hacemos una incisión aquí a nivel del cuello, a nivel de esta tráquea cervical. Hacemos la incisión, empezamos a hacer disección de los tejidos rápidamente, podemos visualizar ya la tráquea. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos una obstrucción a nivel de primero, segundo, tercero anillo traqueal, hacemos la incisión en el cuarto, quinto o hasta sexto, justo en medio de los anillos traqueales donde está nuestro tejido blando. Así lo hacemos de esta forma, como siguiendo la circunferencia, para finalmente por aquí meter la sonda. Si nosotros logramos, después ya que tenemos la vía aérea permeable, restablecer la respiración a posterior, podemos retirar la sonda. Bueno, primero retiramos la obstrucción si es posible, si no, incluso la sonda se puede quedar aquí pues más tiempo, ¿no? Hacemos cierre de este tejido de alrededor y la sonda se queda así, o sea, como digamos que su nueva parte, ¿no? Del sistema respiratorio. La verdad es que aquí no sé el manejo posterior, o sea, si ustedes cierran el tejido y el perro se queda sondeado, no sé cuánto tiempo aquí se pueda quedar. También eso es algo que voy a investigar posteriormente, pero pues se puede hacer, o sea, se puede dejar al paciente con la sonda durante un tiempo pues digamos más largo, ¿no? Más prolongado. Esto pues con la finalidad pues de ayudarlo, ¿no? Bueno, regresando a la parte del paro cardiorrespiratorio, justo porque si tenemos ya cuando tenemos una vía aérea permeable, tenemos que empezar a dar las ventilaciones, que es nuestro segundo punto, la B, la de respiración. Pero yo creo que ya lo vamos a dejar aquí, porque si no ya es ir demasiado deprisa, entonces ya no van a entender. Lo vamos a tener que ver para la otra semana. Antes de que nos vayamos